Bienvenidos a esta séptima sesión de la serie dedicada a macros en Excel. En la sesión anterior estudiamos las variables y constantes en Visual Basic para aplicaciones, cómo se declaran y cómo se le asignan valores. Además, vimos de forma introductoria el ámbito y vida de una variable. En esta séptima sesión haremos una breve introducción al modelo de objetos. Aunque lo estudiado en esta sesión puede llegar a ser un poco confuso, es importante aprender estos conceptos, dado que es la base fundamental para dominar el lenguaje de Visual Basic para aplicaciones a profundidad. Además, a medida que vayamos avanzando en esta serie de cada macros, esos conceptos adquirirán mayor sentido. Y es de especial importancia para una mejor comprensión y manipulación del lenguaje. En la siguiente sesión estudiaremos un primer control de flujo llamado if y posteriormente estudiaremos el control de flujo select. Puedes ver el contenido detallado de esta sesión en la descripción del video con el minuto entre paréntesis, el cual es un hipervínculo asociado al video que te lleva a este minuto específico donde se empieza a tratar dicha temática. El archivo Excel que utilizo en esta sesión puedes descargarlo en la descripción del video o puedes visitar mi blog para ver todo el contenido de esta serie dedicada a macros y otros beneficios. Recuerda que puedes descargar este archivo de Excel en la descripción del video. Muy bien, empecemos. El modelo de objetos. El lenguaje de Visual Basic para aplicaciones es común en toda la familia de aplicaciones de Office. En otras palabras, lo podemos utilizar en Word, en Access, en PowerPoint, en Excel, etc. Una vez aprende este lenguaje se puede aplicar en cualquiera de esos programas. Sin embargo, para trabajar con uno de ellos en particular se necesita aprender sobre los objetos que contiene. Por ejemplo, en Word trabajamos con documentos, con párrafos, con palabras. En Access trabajamos con tablas, con campos, con registros, mientras que aquí en Excel vamos a trabajar con libros o archivos de Excel, con hojas, con rangos. A diferencia de muchos lenguajes de programación, en este no se deben crear los objetos, por lo menos al nivel que vamos a tratar aquí en esta serie. Porque cada programa de la familia de Office tiene un conjunto de objetos ya creados de forma predeterminada. Entonces, pasemos a ver programación orientada a objetos. Si bien aquí en Excel no se deben crear, por lo menos en la gran mayoría de las ocasiones, los objetos, si bien hay algunas ocasiones en las que será necesario, la gran mayoría ya están predeterminados, por lo que no podríamos llamarlo netamente como un lenguaje orientado a objetos, sino más un lenguaje basado en ellos, porque no los tenemos que crear. Pero entonces, ¿qué es un objeto? Un objeto es algo que existe en el contexto de un sistema. Pero no nos vamos a complicar con estas definiciones y simplemente vamos a pensar en un objeto como en cualquier cosa. Es decir, vamos a seguir aquí una analogía y lo vamos relacionando con Excel. Por ejemplo, si tomamos el universo, como dijimos que un objeto es cualquier cosa, entonces el universo sería un objeto como tal. La Vía Láctea también sería un objeto, el sistema solar, el planeta Tierra, los continentes, etc. Bien, ahora aquí en Excel, ¿qué es un objeto? Pues empezando, Excel sería un objeto como tal. Los libros o archivos individuales son objetos. Las hojas que componen a esos libros son objetos también. Los rangos también son objetos. Recordemos entonces siempre nuestra definición. Importante, cualquier cosa es un objeto. Bien. Como decía con anterioridad, el lenguaje de Visual Basic para aplicaciones no debe crear sus objetos. Por lo menos en el 90% de las ocasiones. Al final de esta serie veremos unos cuantos ejemplos de una creación de distintos objetos. Sin embargo, nos vamos a basar en objetos ya creados. Bien, entonces vamos a ver ahora la jerarquía de objetos en Excel. Siguiendo la analogía del universo, podemos ver la siguiente relación de objetos. Entonces, decíamos, el universo, ese universo que es un objeto como tal está conformado por muchísimas galaxias. Por ejemplo, la Vía Láctea, Andrómeda, etc. La Vía Láctea también es un objeto y esta también está conformado por varios objetos, por sistemas solares. Y esos objetos, tan llamados sistemas solares, también tienen otros objetos adentro, por decirlo de alguna forma, que son los planetas. Y así podemos seguir en esa jerarquía. ¿Qué quiere decir esto? Si vemos acá este diagrama, podemos decir que el primero que está en la jerarquía sería el universo como objeto. Luego seguiría la galaxia, luego seguiría sistemas solares y allí están los planetas. Bien, ahora, ¿cómo funcionaría en Excel? Pues bien, el primero que tenemos en la jerarquía es el propio Excel. Como lo vemos aquí,
es el primero en nuestra gran jerarquía. Luego tenemos los libros. Los libros están conformados por hojas y las hojas están conformadas por rangos. Entonces tenemos una jerarquía de los distintos objetos que va a ser fundamental al momento de escribir nuestras líneas de código. Bien, entonces vamos a tratar un concepto que se llama colección o colecciones. Muchos objetos pertenecen a una colección. Por ejemplo, la cuadra de una ciudad es una colección de edificios. Un edificio es una colección de pisos, etc. Retomando la analogía del universo de forma más compacta, tendríamos que el universo es una colección de galaxias. Las galaxias es un conjunto de sistemas solares. Los sistemas solares es una colección de planetas. Aquí es importante recordar que las colecciones también son objetos. Esto va a ser muy importante. Recordemos que dijimos que nuestra primera definición era que cualquier cosa era un objeto. Por lo tanto, una colección también es un objeto. Entonces, aquí en esta tablita vemos nuestro ejemplo conceptual que tenemos aquí Excel, que es el que está encima de nuestra jerarquía. En el lenguaje de Visual Basic se escribe como application, como lo podemos ver aquí en la tablita. Tenemos debajo de él los libros, que es Workbook en nuestro lenguaje de Visual Basic para aplicaciones. Y ese sería un único objeto, mientras que la colección sería Workbooks, con S. Hojas, tenemos Worksheet, que es como se escribe en nuestro lenguaje de programación para un único objeto, mientras que para una colección sería Worksheets con S. Es decir, para referirnos a una colección, simplemente en el lenguaje de programación nos vamos a referir a él en su plural. Muy bien. Entonces, el lenguaje del modelo de objetos en Visual Basic, aquí en Excel. Para trabajar con los distintos objetos en Visual Basic para aplicaciones, simplemente se empieza con Application, que es el que está en la parte superior de nuestra jerarquía. Como podemos ver aquí, este es un diagrama que muestra lo que estábamos diciendo con anterioridad. Tenemos aquí Excel, que está en la cima de nuestra jerarquía, y debajo de él siguen otros objetos. Tenemos los libros, que es decir, los archivos de Excel, tenemos los complementos y otros elementos que iremos viendo más adelante. Aquí en un libro de Excel está compuesto por hojas, como podemos ver aquí, por proyectos de Visual Basic para aplicaciones, por hojas de gráfico, y una hoja en particular está compuesta por esos objetos. Entonces, como mencionábamos, para hacer referencia a un objeto, los objetos se obtienen moviéndose hacia abajo en la jerarquía, haciendo la separación entre objeto y objeto mediante el operador punto. Entonces, aquí lo tenemos escrito y vamos a ver qué es esto. Bien. Vamos a ir con nuestro ejemplo. Bien. Entonces, empezamos. Supongamos primero que todo que necesitamos obtener el objeto libro. Un libro, un archivo de Excel, pueden ser de los distintos libros que tenemos abiertos actualmente. En este caso, aquí en este momento, simplemente tengo abierto ese archivo con nombre macro07. El modelo de objetos es el único que está abierto. Pero si tuviéramos más, también podemos referirnos a este objeto. ¿Cómo lo hacemos? Empezamos con el primer objeto en nuestra jerarquía, que es Application. Dijimos que para hacer referencia a un objeto más abajo en la jerarquía, los vamos separando por punto. Entonces, por eso aquí aparece punto. Y ahora en nuestro lenguaje de programación dijimos que es Workbooks. Workbooks es la colección. Entonces, para hacer referencia a uno en particular de la colección, podemos hacerlo mediante dos cosas. Mediante un número de índice y mediante el nombre. Aquí vemos que tenemos el nombre del libro en la colección. Entre comillas, vemos que acá dice macro07. El modelo de objetos .xlsm. Importante agregar la extensión. Vemos acá en la barra de título que es este libro que estamos haciendo referencia. Por el momento vamos a referirnos con el nombre. El índice lo veremos más adelante, ya que es más claro en otro tipo de aplicaciones. Bien, ahora supongamos que queremos obtener la hoja con nombre sesión 7, es decir, en esta hoja en la que estamos trabajando actualmente, para después hacer
una serie de pasos en programación. ¿Cómo lo hacemos? Recordemos, comenzamos con application, que es el primero en nuestra jerarquía, punto. ¿Cuál sigue después en la jerarquía? Workbooks. Aquí escribimos el nombre, como lo vemos aquí, macro07.xlsx, bueno, debería ser este nombre, y punto worksheets, ahora sí, que son las hojas, y como estamos trabajando en la colección, le decimos esto mediante comillas simples, sesión 7, que corresponde a esta hoja. Bien, ahora, si lo que queremos es obtener la celda A1, pues ya sabemos cómo es la estructura. Application.workbooks, decimos de qué libro. .worksheets, decimos en qué hoja, porque digamos que acá en este caso tenemos varias hojas, tenemos que especificarlo. .range, que quiere decir celda o un rango, para ser más precisos. Entre comillas, recordemos, entre comillas porque estamos haciendo referencia al nombre como tal. A1 sería la celda A1 en esta hoja sesión 7. Entonces no olvidemos escribir el nombre siempre entre comillas en estos paréntesis en las distintas colecciones. A esta forma larga de hacer referencia en la jerarquía de un objeto hasta llegar al final se le llama Qualified Reference. Bien, entonces, esto lo podemos escribir así como lo vemos acá, es como lo escribimos en nuestro lenguaje de programación, en nuestro editor de Visual Basic. Muy bien, entonces vamos a ir un segundo a nuestro editor de Visual Basic, vamos a pulsar la combinación de teclas al F11, recordemos, y eso nos lleva inmediatamente aquí a la interfaz gráfica del editor de Visual Basic. Vamos a ir acá al módulo hoja sesión 7, pulsamos 2 veces clic para abrir este módulo. Muy bien, entonces, recordemos siempre poner option explicit, vamos a crear un procedimiento sub ejemplo 1. Vamos a trabajar aquí en este bloquecito de código. Muy bien, entonces supongamos que queremos hacer referencia a la celda A1 del libro con el que estamos trabajando actualmente, con el archivo que estamos trabajando actualmente de la hoja sesión 7, como estamos viendo ahorita en el ejemplo. Simplemente vamos a escribirlo aquí para ver simplemente el ejemplo. Entonces comenzamos con application, punto. Vemos que aquí nos aparece este menú contextual. Es muy importante valernos de esto, tomar esta ayuda, pues son una gran cantidad de objetos, además nos ayuda a agilizar la escritura de nuestro código. Si escribimos ahora WORX, vemos que vamos bajando y nos va filtrando. Aquí tenemos workbooks, simplemente nos volvemos con nuestra fecha de selección, usamos la tecla Tab para que nos lo ubique ahí. Entonces, aquí estamos diciéndole a la colección que contiene todos los libros. Entonces abrimos paréntesis, entre comillas, cerramos acá un segundo y vamos a escribir acá entre comillas el nombre del libro al cual queremos hacer referencia. Ese libro se llama macros 07 punto espacio el modelo de objetos punto xlsm. Listo, ahora nos movemos en nuestra jerarquía, entonces punto, sigue la hoja que es worksheets, la vemos aquí, tab, abrimos paréntesis, abrimos comilla, dijimos que era la hoja con nombre sesión 07, cerramos comillas, cerramos paréntesis, punto, y range, abrimos comillas A1, cerramos comillas y a ver, listo. Bien, con esto todavía no podemos hacer ningún tipo de manipulación. Para eso vamos a ver los siguientes conceptos. Entonces vamos a nuestro archivito de Excel y vamos con nuestra segunda parte, atributos de los objetos. Entonces, los atributos constituyen un medio apropiado para asociar cierta información a esos objetos. Bien, entonces vamos a comenzar primeramente con las propiedades. Una propiedad es una característica física de un objeto y esta puede ser medida o cuantificada. Esa definición que tenemos aquí en verde es la más apropiada. Pensémoslo simplemente como una característica física que puede ser medida o cuantificada, para no complicar más esa definición. Entonces tomemos el ejemplo de una persona.
¿Qué es un objeto? Recordemos nuestra primera definición, que cualquier cosa es un objeto. Entonces tenemos una persona que es un objeto. ¿Cuáles serían algunas de las propiedades de este objeto persona? Recordemos que es una característica física. Por ejemplo, la altura, el peso, y puede ser medida. Entonces tenemos que la persona tiene un peso de, pongámosle acá algo más realista, 75 kilogramos, una altura de 1,79 centímetros. Vemos aquí que es cuantificado, tiene una edad, tiene un nombre. Estas son propiedades de este objeto. Bien, ahora en Excel vamos a ver cuáles pueden ser unas propiedades. Entonces, si tomamos el objeto rango, digamos aquí la celda A1, rango celda A1, tenemos por ejemplo que el valor es una propiedad. Aquí vemos que es 15. El ancho de la columna también es una propiedad y también la podemos medir porque podemos decir que son 10,71 píxeles, por ejemplo. El comentario que se asocia a esa celda también es una propiedad porque, como lo vemos aquí, es una característica física del objeto. ¿Y cómo cambiamos entonces la propiedad de un objeto? Simplemente asignándole un valor, al igual que con nuestras variables. La declaramos y decíamos, por ejemplo, una variable que habíamos declarado que era de tipo entero, llamada A, decíamos A igual a tal cosa. Aquí lo hacemos de la misma forma. Por ejemplo, el valor en nuestro lenguaje de programación, como vemos acá, es value. Si queremos cambiar ese valor a 15, simplemente decimos igual, nuestro operador de asignación, 15, y cambia inmediatamente. El ancho de la columna, exactamente igual, column wise, que es como se escribe en nuestro lenguaje de programación, y decimos 10,71 y nos lo cambiaría a esa dimensión. Y así con las distintas propiedades. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo con esto. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Entonces vamos a ir aquí a nuestra hoja X1 y vamos a suponer que aquí queremos ir haciendo un acumulado de lo que se vaya poniendo en la celda de 5. Por ejemplo, si se escribe 5 y luego se puso en algún botón, vamos a hacerlo aquí en esta celda 5, entonces acá se agrega 5. Si después se pone 10, pues agrega el acumulado. 5 más 10, 15 y así con lo que se haga aquí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues bien, vamos a hacer uso de nuestra propiedad value. Vamos a ir a nuestro editor de Visual Basic y vamos a hacerlo aquí. Listo. Entonces, voy a copiar todo esto. Selecciono todo esto y pulso mi combinación de teclas Control más C. Y aquí vamos a pegarlo nuevamente. Y por acá tenemos Application. En este libro, Worksheets, ya no es la hoja sesión 07, porque lo vamos a hacer en la hoja que tiene el nombre x.espacio 1. Y esto es de esta forma. Listo. ¿Qué dijimos? Vamos aquí un momentico a nuestro archivito de Excel. Que la celda B2 va a ir sumando lo que tiene esta celda D6 más lo que tiene esta celda B2 actualmente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Le vamos a decir, en vez de A1, vamos a decir que es celda B2. 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 Bien, hasta aquí llevamos el objeto, pero ahora intentamos decirle su propiedad value. Value, que es el contenido de esta celda. Muy bien, ahora le asignamos. ¿Qué le queremos asignar a esa celda? Le queremos asignar lo que tiene actualmente esa celda. Vamos a tomar esto, Control C, y lo ponemos acá. Lo ponemos acá, Control B, más lo que tiene la celda D6. Lo que tiene la celda D6. Más lo que tiene la celda D6. Por ejemplo, vamos a hacerlo acá inmediatamente en nuestra hojita de cálculo. Entonces, ¿cómo vamos a activar, cómo vamos a ejecutar este procedimiento? Vamos a hacerlo simplemente aquí. Vamos a la pestaña desarrollador, insertar, vamos a agregar un control de formulario, agregamos aquí un botoncito. Esto lo vimos en nuestra sesión número 4. Bien, y acá tenemos
aquí tenemos el nombre de la macro. Dice hoja 1.ejemplo raya al piso 1, que es el nombre del procedimiento que le dimos. Entonces lo seleccionamos, aceptar. Y entonces ya quedó asignada este procedimiento, que está en la hoja 1, vemos aquí, se llama ejemplo real piso 1. Este bloquecito de código, este procedimiento, le quedó ya asignado a este botoncito sin ningún problema. Vamos a moverlo un poquito. Aquí, listo. Entonces, si yo escribo aquí 5 y luego pulso mi botoncito, mi botón error, vamos a verificar de qué se trata. Vamos a ir a nuestro editor de Visual Basic. Tenemos que volver a este comentario porque aquí esto no está haciendo nada. Vamos a seleccionarlo y aquí volvemos comentario. Simplemente le ponemos una comilla simple y ya lo volvemos comentario. Ahora sí lo podemos ejecutar. 5 aquí, enter. Vamos a pulsar en nuestro botoncito para que se ejecute la macro. Vemos que 5, si acá ponemos 10, 15, si ponemos 300 en el botoncito, vemos que se va agregando simplemente, porque así fue como le dijimos en esta sencilla línea de código. Bien, aquí dejo el ejemplo que corresponde a la jerarquía y este es el de nuestro primer ejercicio sencillito. Bien, vamos a nuestra hoja con nombre sesión 07. Bien, antes de continuar es importante sobre las propiedades decir que algunas son difíciles o incluso imposibles de cambiar. Por ejemplo, siguiendo la analogía de una persona, la propiedad peso puede ser hasta cierto punto fácil de cambiar. Con algo de ejercicio se puede disminuir el nivel del peso. Pero una propiedad, por ejemplo, la propiedad nombre de una persona es mucho más complicada. Y en algunas partes incluso es imposible cambiar el nombre. Lo mismo va a pasar con las propiedades de los objetos. Algunas son fáciles, algunas son más complicadas. Es decir, algunas son de lectura y escritura, como la propiedad value, porque la podemos cambiar fácilmente, mientras que el nombre de un libro es solo lectura, no lo podemos cambiar así como así. Bien, entonces, vamos a hablar del objeto global y algunos atajos de escritura. ¿Cómo así? Entonces, como vimos aquí ahorita en este ejemplo, simplemente para hacer esta tarea tan sencilla, veamos toda esta línea de código supremamente larga que tenemos aquí. Resulta que podemos tener algunos atajos de escritura para no tener que escribir todo el nivel de la jerarquía uno a uno. Entonces, como el primer objeto de nuestra jerarquía es application, pues no tenemos ninguno, entre comillas, encima de él. Entonces, este lo podemos omitir porque ya se entiende por defecto. Es decir, si queremos hacer referencia al libro, a un libro en particular, no tenemos que escribir application punto y luego el nombre del libro porque ya se entiende. Entonces, simplemente podemos escribir workbooks y el nombre del libro. Entonces podemos omitir application. Ahora, bueno, aquí tenemos los distintos ejemplos con una hoja en una celda. Ahora, si se va a hacer una referencia a un libro y es en el que estamos trabajando, en este caso, estamos trabajando en el libro con nombre macro 07, el módulo objetos, y vamos a trabajar, a hacer referencia a este libro, es decir, a este objeto en la colección workbooks, también lo podemos omitir, porque ya Visual Basic para aplicaciones lo entiende por defecto. O así simplificamos un poco más nuestro código. Incluso podemos omitir worksheet. Si estamos escribiendo el código en el módulo correspondiente a esa hoja y hacemos referencia a rangos de esa hoja, pues lo podemos omitir, porque se entiende que se está haciendo referencia al rango de esa hoja. Veamos. Entonces, aquí por ejemplo podemos quitar todo esto. Application, sabemos que ahora se sobreentiende, y como estamos ejecutando el código en el libro que estamos trabajando, aquí entonces podemos omitir todo esto. Podemos omitir todo esto, podemos quitarlo, al igual
que todo esto que tenemos acá, todo esto lo podemos quitar sin ningún problema. Y aquí también nos falta esta partecita y listo. Aquí, en este caso sí es necesario poner la palabra worksheets. ¿Por qué? Porque ¿dónde escribimos el código? En la hoja 1, sesión 7, que es como se llama acá en nuestro archivo de Excel. Pero estamos haciendo referencia al rango en la hoja con nombre x.1, que es esta. Por lo tanto, debemos escribirla. Ahora, si tomamos este código, control C, y nos vamos a la hoja 6, como vemos acá en el explorador de proyectos, que entre paréntesis tiene el nombre de la hoja que es x.1, y pulsamos doble clic y pegamos el código acá, pues aquí sí podríamos omitir esto, porque ya se entiende que omitiendo esto se debe aplicar al rango de la hoja correspondiente a este módulo. Entonces aquí podemos omitir esto. Aquí podemos omitir esto. Y aquí podemos omitir esto. Vamos a cambiarle acá el nombre. Por ejemplo, 2. Y vemos que esta es una escritura muchísima más compacta de lo que teníamos con anterioridad. Lo importante es tener claro cuándo podemos omitir cada uno de ellos. Application es muy sencillo, siempre lo vamos a omitir. Bueno, en la sesión de en algunas ocasiones que vamos a ir tratando. Workbooks, si estamos trabajando en el libro Actar, también lo omitimos. No pasa nada. Y worksheets lo podemos omitir si estamos escribiendo el código en el módulo que corresponde a esa hoja, lo podemos omitir sin ningún problema. Como leemos aquí, una escritura mucho más compacta. Listo. Pero entonces, ¿qué es el objeto global? Excel provee también atajos en la jerarquía de objetos usando una agrupación de diversos objetos, entre ellos llamado Global Object. Por ejemplo, podemos hacer referencia a la celda activa en el libro actual diciéndole application.activeCell, pero como pertenece al global, simplemente con activeCell igual a 15 ya se sobreentiende. Como dije hace un segundo, algunas veces no se puede hacer esto. Por ejemplo, en la propiedad Screen Updating siempre se le tiene que escribir application porque no está en el global. Bien, entonces vamos a ir aquí un momentico a Visual Basic y aquí vamos a ir al examinador de proyectos. Vamos a ver examinador de proyecto o pulsando la tecla F2, o también acá en nuestra barra de herramientas estándar tenemos aquí el examinador de proyectos, pulsamos clic y nos lleva a esto. Como vemos acá en esta parte donde dice clases, el primero que corresponde es globales. Pulsamos clic en él y vamos a ver acá todos los objetos que son miembros del global. O sea, aquí podemos explorar los distintos objetos. Por eso se llama examinador de proyectos a esta parte de la interfaz. Aquí podemos navegar en los distintos objetos y en este momento estamos mirando los miembros del global. Como vemos aquí, ActiveCell. Podemos omitir todo lo anterior en la jerarquía y hacer referencia a él porque corresponde a esta colección. Bien. Bien, ahora vamos a ver una segunda característica que tienen los objetos, que son los métodos. Adicionalmente a las propiedades, los objetos también tienen métodos. Los métodos son acciones que pueden ser realizadas por los objetos. Un método puede cambiar la propiedad de un objeto o hacer que realice algo, es decir, una acción. Entonces, siguiendo el ejemplo de una persona, vemos que aquí tenemos unas propiedades, pero una persona también tiene métodos. Un objeto persona también tiene métodos, porque puede realizar acciones. Por ejemplo, puede correr, puede tocar la guitarra. Son distintas acciones. Bien. Entonces, un ejemplo de un método, como vemos aquí en este pequeño procedimiento que escribí aquí en la hoja de cálculo, que corresponde a calcular
la fórmula que tiene la celda A1. Como es una acción, C, que es calcular A1. Y puede cambiar la propiedad, claro, porque si una fórmula cambió respecto a la anidación o referencias a otras celdas, pues cambia la propiedad value de esa celda. Este es un método. Importante ver aquí que lo cerramos con estos, que tenemos esos paréntesis de apertura y de cierre aquí. ¿Por qué es esto? Bien, resulta que los métodos también reciben frecuentemente ciertos parámetros los cuales le indican cómo se deben comportar. Si tomamos acá el ejemplo de la persona, tenemos el método correr, pero podemos indicarle por medio de un parámetro a qué velocidad, a 2 metros por segundo, a 3 metros por segundo. Tocar la guitarra también es una acción, también es un método, pero le podemos indicar por medio de un parámetro qué canción va a tocar, de capricho árabe como tenemos aquí, etc. Entonces, los objetos también aquí pueden recibir estos parámetros. Entonces, ¿cómo le vamos a indicar esos parámetros? Vamos a corregir esto a los métodos. Es utilizando ese operador que vemos aquí. 2 puntos igual. Listo, aquí tenemos este ejemplo que es copiar y pegar un rango de celdas. Veamos. Copiar es una acción, por lo tanto es un método. Entonces escribimos range A1 B5. Por ejemplo, si lo queremos hacer acá en nuestra hoja x.1 A1 B5. Entonces, para omitir todo lo precedente, es decir, application.workbooks, este código deberíamos escribirlo aquí en esta hoja. Entonces vamos haciéndolo aquí. Pongamos copiar y pegar. Enter. Entonces decimos range A1, 2 puntos, B5. Esa es exactamente la misma notación que utilizamos en Excel para hacer referencia a un rango. Punto, necesitamos un método. Copy. Importante aquí, vamos a mencionar aquí en este menú contextual, miremos aquí cómo podemos identificar una propiedad. Vemos aquí el icono, mientras que un método, veamos aquí el icono que es diferente. Entonces, vemos aquí pues que evidentemente copy es un método. Entonces, si pulsamos la tecla espacio, vamos a ver que nos aparece este tooltip que dice copy y entre paréntesis cuadrados tenemos destination, que corresponde a un parámetro. Ese parámetro indica dónde va a pegar eso que copió. Entonces ponemos destination, ponemos. Entonces recordemos, aquí lo escribí mal, recordemos que como es un parámetro de un método, se indica con 2 puntos y luego igual. Y le decimos en dónde. Pues si lo queremos en esta misma hoja, no, cambiemos de hoja, supongamos que lo queremos en la hoja con nombre datos de entrada. Entonces aquí sí tenemos que poner worksheets y ponemos el nombre de la hoja, datos de entrada, cierro, punto. Bueno, aquí escribí esto mal, vamos a corregirlo. Worksheets. A ver si vamos hasta acá. Punto range y digamos que en A1. Aquí me faltó la comilla, ponemos nuestra comillita, dobles comillas. Listo. Y con esta línea de código estamos indicándole por medio de un método que copie y pegue este rango. Entonces lo podemos ejecutar aquí, acá en nuestra barra de herramienta estándar, en este botoncito que se llama ejecutar sub user form, o simplemente pulsando la tecla F5. La ejecutamos, entonces vamos a ver qué ha sucedido.
se supone que tomó todo esto de A1 a B5 y lo copió. Y luego por medio del parámetro le dijimos que en la hoja datos de entrada lo pegar, como lo vemos acá. Lo copió inmediatamente. Vamos a borrar esto porque no había mostrado esta hoja sola. Aquí no hay nada en este momento. ¿Listo? Entonces vamos a ir a nuestro editor de Visual Basic y vamos a ejecutarlo nuevamente. Importante, si queremos ejecutar este procedimiento, tenemos que dejar este cursorcito, este punto de inserción aquí dentro del procedimiento y luego si vamos aquí a este botoncito, pulsamos la tecla F5, lo ejecutamos y vamos a ver que lo copió. Efectivamente era lo que estaba haciendo nuestro código. Bien, entonces estos son los métodos. Importante también, las colecciones también son objetos, por lo tanto también pueden utilizar métodos. Por ejemplo, aquí en este procedimiento añadir un libro, decimos workbooks.add y esto quiere decir añadir un nuevo libro a la colección. Vamos a ir familiarizándonos con ellos mucho mejor, pero es importante tenerlo en cuenta siempre esos conceptos, dado que es muy importante siempre tener esto claro, pues eso nos va a facilitar dominar mucho más este lenguaje de programación. Bien, ahora tenemos los eventos. Los objetos también responden a eventos. Por ejemplo, cuando se está trabajando en un archivo de Excel y se cambia de una hoja a otra, ahí suceden dos eventos. Por ejemplo, cuando cambiamos de hoja, por ejemplo, si vamos de esta hoja sesión 7 a la hoja datos de entrada, pulsamos clic, un evento corresponde a que se desactivó la hoja sesión 7 y otro evento corresponde a que se activó la hoja datos de entrada. Otros ejemplos de eventos son clic, doble clic, presionar una tecla, etc. Los objetos pueden responder a estos eventos para ejecutar código. Por ejemplo, si queremos que se ejecute un bloquecito de código una vez se desactiva la hoja sesión 7, pues simplemente lo hacemos mediante un módulo de procedimiento correspondiente a un evento. Y entonces una vez cambiemos, inmediatamente se va a ejecutar ese código. Bien, no nos preocupemos por pero los vamos a ir utilizando, creo que incluso desde la próxima sesión, para irnos familiarizando con ellos. Pero entonces es importante tener en cuenta que tenemos objetos con propiedades, con métodos y que pueden responder a eventos. Aquí es importante resaltar que los controles ActiveX pueden responder a eventos. Pues si no has visto la sesión número 4, se puede profundizar acerca de estos controles de formulario, acerca de esos controles, perdón, mucho más a profundidad. Bien, y por último, entonces, como vimos entonces, los objetos tienen propiedades, tienen métodos, y hay muchos objetos aquí en Excel y hay muchos, y cada uno de ellos tiene distintas propiedades, cada uno de ellos tiene distintos métodos. Entonces lo importante es irlos conociéndolos, ir aprendiendo sus propiedades, sus métodos. Si bien uno no utiliza todos, pues sí va a haber muchos con los cuales sí vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo ir conociendo estos objetos? Pues bien, el examinador de objetos es una gran forma. Vamos a ir a nuestro editor de Visual Basic. Recordemos que lo tenemos aquí en la barra de herramientas estándar, examinador de objetos, y aquí lo tenemos. Aquí en esta parte, por ejemplo, podemos pulsar la tecla W y nos vamos a buscar Workbook, por ejemplo. Y vemos acá las distintas propiedades. Recordemos nuestro icono. Y si bajamos, acá, bajamos, vemos también los métodos. Y si bajamos, podemos encontrar este nuevo icono, que corresponde a los eventos a los cuales puede responder este objeto. Entonces, aquí podemos ir explorando e ir conociendo las distintas propiedades y métodos de
los objetos que más utilicemos, porque pues podemos ver que son una gran cantidad. Y aquí, por ejemplo, si vamos vamos a ir a range, lo tenemos aquí, y aquí tenemos sus propiedades, y aquí tenemos acá abajo sus métodos, y acá abajo podemos organizar esto pulsando clic derecho. Miembros de grupo, si los deseleccionamos, lo muestra en orden alfabético, pero si pulsamos clic y lo volvemos a activar, nos lo muestra organizado. Primero propiedades y luego métodos. Entonces, si queremos mirar, por ejemplo, esa propiedad y queremos conocer un poco más acerca de ella, bueno, acá abajo vemos la sintaxis acerca de esto, pero pulsando clic podemos ir a la opción ayuda y eso nos va a llevar a una página en internet donde podemos ir estudiando un poco más acerca de esta propiedad. Vemos aquí range.address. Vemos aquí una pequeña descripción, vemos aquí una sintaxis, vemos acá una explicación y unos ejemplos. De este modo podemos ir familiarizándonos fácilmente con las propiedades, métodos y eventos. Bien. Y por último, la ventana inmediato. La ventana inmediato es otro elemento de nuestra interfaz gráfica en la cual podemos experimentar. ¿Cómo así? Entonces vamos a ir a Visual Basic y vamos a habilitar la ventana inmediato. ¿Dónde está esa ventana inmediato? Pues vamos a ver y vemos aquí ventana inmediato o control más G, ventana inmediato, y vemos que aparece acá abajo. Vamos a ir a la hoja x.1. Listo. Aquí abajo podemos escribir código y una vez pulsamos enter se ejecuta. Por ejemplo, si le decimos range E5, cerramos comillas, punto value, asignele 89, por ejemplo, y pulsamos enter. Perdón, acá me comí este paréntesis, enter, y esto ya lo ejecutó inmediatamente. No tuvimos que pulsar F5 ni ir acá, ninguna de estas cosas. Entonces, si vamos acá, vemos que aquí se ejecutó. Lo tenemos aquí, nuestra asignación a esa celda que escribimos acá. Ahora, si queremos simplemente ver el resultado aquí, empezamos con un signo de interrogación y luego ponemos el código. Por ejemplo, range. Queremos saber qué valor tiene la celda. ¿Cuál fue la que utilizamos? D6. D6. Cerramos paréntesis. Punto value. Queremos saber el valor. Entonces, signo de interrogación. Acá al principio vemos. Escribimos la línea de código y enter. Y vemos acá inmediatamente que nos está diciendo que el valor que contiene esa celda es 300. De esta forma podemos experimentar distintas líneas de código aquí en nuestra ventana inmediato, mientras también vamos explorando en el examinador de objetos los distintos objetos, propiedades, métodos. Dale like y compártelo, suscríbete para estar al tanto de todos los nuevos videotutoriales. También puedes encontrarnos en Facebook, Google Plus y Twitter, donde estarás informado de todo lo que sucede en Excel Freeblog. Muchas gracias por tu atención.